24:36, donde la Escritura dice: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estarán comiendo y bebiendo, casándose y dando un casamiento, hasta el día en que no entren en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Gloria al Señor. Amén. El Señor ponga la bendición en esta palabra y que nosotros podamos aprender de ella también. Amén. No estamos aquí como saberlo todo, sino que estamos aquí para aprender de Dios. Amén. Y aún cuando aprendamos todo y sepamos todo, aún, hermanos, este es solamente el comienzo de lo que será nuestra vida en edades futuras, edades eternas que vienen. Amén. Este es el comienzo, aquí es donde estamos comenzando nosotros en este nivel de vida. Pero no todo el tiempo vamos a estar en este nivel de vida. Piense que solamente cuando ya el Señor completa su venida, ocurre una resurrección donde los que han partido serán entonces resucitados en un cuerpo distinto al que tenían, un cuerpo glorificado. Entonces dice, y nosotros los que seremos transformados, o sea que nos vamos a subir al cielo en este mismo cuerpo, en esta misma condición humana que tenemos ahora, sino que va a haber una transformación. Y en ese aspecto de Dios que el profeta nos mostró que había tres clases de cuerpo, ¿verdad? Vinimos en este cuerpo que está formado de los elementos de la tierra, eso es indiscutible, que el cuerpo está formado de los elementos de la tierra, y aunque se vea un cuerpo lindo, tanto en lo masculino como en lo femenino, todos los elementos que lo conforman es lo que está en el polvo de la tierra. Entonces, el profeta nos dijo, cuando una persona parte, va a un cuerpo espiritual, sale de una casa a un edificio que Dios ha hecho aquí. Pero ese no es el cuerpo en definitiva, sino que el cuerpo resucitado será la combinación de su inmortal con aquella representación que hubo de nosotros aquí en la tierra. Eso produce entonces el tercer cuerpo, que es el cuerpo glorificado. Amén. Ahorita los hermanos que han partido están en un cuerpo donde el hermano Juan dice, aquí no comen, no beben, no necesitan de eso en ese cuerpo. Es en la condición humana que nosotros necesitamos comer y beber, consumir cosas para que entonces se mantenga el vigor y se mantenga con vida este cuerpo físico. Pero en el tercer cuerpo, que es el definitivo, el cuerpo para toda la eternidad, allí sí podremos comer. Un alivio para los comensales. Un alivio para el que le gusta digerir comida. ¿Por qué nos van a privar? No se preocupe. Nos van a privar de comer esto y aquello, no se preocupe, se va a comer. Porque el Señor, después que resucitó, solicitó comida, ¿verdad? Y dijo que había una parte de un pez allí, y miel. Y él, desde que preguntó, fue porque quería comer algo. Entonces, un alivio. Vaya a pensar que vamos a andar con unas nubecitas allí, para allá, para acá, sino que vamos a tener conciencia de existencia y será en un nivel que, por eso le estoy diciendo, ahora estamos en el nivel más primitivo, pero vamos hacia esa luz, vamos hacia ese entendimiento, ese conocimiento de Dios. Amén, amén. Cosas que hoy no entendemos, mañana las vamos a entender. Todas las cosas que ahora se nos hacen difíciles, hermanos, allí, con esa mente que Dios ya tiene preparada en ese cuerpo, toda esa combinación, hermano, cuántas cosas llegaremos a saber. Entonces, yo no sé si podremos conocer aún el futuro, todas esas cosas, sería una especulación que yo lo dijera, pero los profetas, fíjense, siendo esos instrumentos de Dios, podían conocer cosas que iban a suceder, porque es una conexión con el mismo Dios de la gloria, de conocer, y es estar, digamos, volver otra vez a establecer esa conexión que el hombre tenía con Dios. Recuerden que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. No solamente la figura como un dibujo para que se pareciera en eso, sino para que fuera prácticamente idéntico en la aplicación de la palabra. Dice que Dios es la palabra, el hombre también iba a tener la palabra.
La palabra creativa estaba en Dios para todas las cosas y la palabra creativa Dios la puso en el hombre también. Amén, amén. O sea que el hombre tenía el poder sobre toda la naturaleza. Amén. Para trasladar montes, para hacer que cayeran las tempestades, para detener las tempestades, para calmar los vientos, todas esas cosas. Todo ese poder Dios se lo dio al hombre. Amén, amén. Desde que el Señor Jesucristo es llamado, después de Adán, el segundo Adán. Y en su manifestación aquí en la tierra probó de lo que era capaz el hombre en sí. Amén. Pero como él vino como el Hijo del Hombre, en una manifestación, Dios hecho carne. Y mire todo cómo detuvo el viento, cómo hizo todas esas cosas. Todo eso es la capacidad que Dios le ha dado al hombre. Entonces, regresaremos a eso. Y no es en un millón de años, sino que estamos hablando justamente de la etapa que nos lleva a conectarnos a esa realidad de Dios. Amén, amén. Este mensaje termina con la manifestación de los hijos de Dios. Amén. Este mensaje va a terminar entonces Dios manifestando en sus hijos lo que es Él a través de sus hijos. Habrá una verdadera representación de lo que es el Dios de la gloria. Para los que se preguntan si existe Dios, si no lo hay, lo van a ver claramente manifestado a través de los hijos de Dios. A través de los hijos de Dios, entonces Dios probará que Él existe y de lo que es capaz de hacer. Amén, amén. Hemos tenido la referencia en este tiempo con la venida de su siervo el profeta. Amén. Entonces estamos ahora identificando la etapa en la cual estamos viviendo, porque realmente usted cuando lee aquí y la gente sigue leyendo la escritura como, digamos, como en un tiempo indeterminado. Si cuando las escrituras hablan de que en aquel tiempo no era posible saber el misterio de la segunda venida del Señor, pero no dice que todo el tiempo siga a mantener ese misterio, porque por otra parte está diciendo el Señor que no hará nada Jehová el Señor sin que antes revele su secreto a sus siervos los profetas. Amén. Entonces, si esto era el más grande acontecimiento, el evento por el cual estaría esperando la iglesia, que estaría en expectativa, entonces la iglesia iba a estar completamente desinformada, sin revelación de cuándo esto iba a ocurrir. Dios prometió que Él revelaría este gran misterio también. Amén. Pero lo revelaría en el momento cuando ya estuviese sucediendo. Fíjese bien que el diluvio vino, y cuando el diluvio vino y se los llevó a todos, porque fue un solo evento. Comenzó el diluvio y ya la puerta del arca estaba cerrada. Pero con la venida del Señor, en estas tres etapas, ha dado lugar entonces a que haya un aparejamiento de los que escuchan esta palabra. Amén, amén. De los que están oyendo esta palabra y ven en ella la realidad de Dios, y no lo ven solamente como una ficción religiosa o algo solamente para tener allí como un entretenimiento o un jueguito de iglesia, sino que lo ven como las verdades de Dios. Entonces hay un tiempo de Dios dado por Dios para aparejamiento espiritual. Amén, amén. ¿Qué significa eso? Ponernos entonces acorde con la palabra. Amén. El hermano le dice, si una persona no sabe si está agradando a Dios o no, solamente mire lo que Él dice o lo que Él exige aquí en la palabra, los requisitos que Él exige aquí en la palabra, cúmplalos, y de esa manera usted está agradando al Señor. Amén. Como dice el Señor, si me amáis, guardad mis mandamientos. Amén. Si usted quiere saber si está amando usted al Señor y el Señor le ama a usted y esas cosas son reales y no son producto de una ficción religiosa, entonces mire lo que es el mandamiento, guarde la palabra, obedezca el mensaje y de esa manera usted estará agradando al Señor. Amén. Sin que nadie le esté especulando por decirle, mire hermanita, usted o hermanito, usted va para los cielos directos, porque eso es una especulación. Usted sabe si está viviendo la palabra, es una manera de que usted pueda tener, como digamos, una confirmación interna muy particular de que está haciendo las cosas que agradan al Señor. Amén. Entonces, la venida del Señor comienza con esta voz de aclamación. Yo quiero decirle a la persona que ustedes que me están escuchando aquí, los que van a oír el mensaje por las redes, que la voz de aclamación todavía para muchos es una cosa confusa, porque creen que la voz de aclamación comenzó con el ministerio del profeta William Branham, y no es así.
Porque la gente dice, cuando él es la voz de aclamación, él es la trompeta. Un momentito, pero yo le voy a decir una cosa. Cuando se trata de la venida del Señor, ya no es solamente que es el anunciador solamente, sino que ahora es la venida del Señor de lo que estamos hablando. Amén. Dice, ¿qué trajo la voz de aclamación? Porque son 3 etapas en la venida del Señor. A veces, con voz de aclamación, el Señor mismo descenderá del cielo con voz de aclamación, voz de arcángel y trompeta de Dios. Son 3 eventos formando la segunda venida del Señor Jesucristo. Amén, amén. Pero cuando decimos, esto es la voz de aclamación, todavía mucha gente no sabe identificar lo que es en sí la voz de aclamación. Y confunde con el ministerio que tuvo el hermano Graham, que es un ministerio que, imagínense, ya en el año 33, el hermano Graham estaba bautizando gente allá en el río Ohio. Esto ocurre es en el año 1963. Y no solamente nos deja esa fotografía allí, sino que ese evento produjo la revelación completa del Señor Jesucristo. Amén, amén. Quiero que me entiendan que la voz de aclamación, para los que no entienden, la voz de aclamación, ¿de qué se trata la voz de aclamación? La voz de aclamación es el Señor descendiendo y como Él es la palabra, toma entonces y se revela a sí mismo en su propia palabra. Amén. Tenía el instrumento aquí adecuado, el instrumento que Dios siempre ha usado, que son los profetas, para revelar la palabra. Ahora, ¿cuál es la palabra que revela? La palabra que estaba aquí en la Biblia y que nadie entendía, que nadie sabía de qué se trataba. Señor, restaurarás el reino de Israel en este tiempo. Ahora, ¿qué va a pasar en este tiempo? ¿Qué sucederá con esto? Todas esas incógnitas fueron despejadas. Amén. ¿Por qué? Porque a la venida del Señor, el libro quedó abierto. Y todos los misterios que encerraba el libro ahora están a plena vista, pero para la novia del Señor Jesucristo. Amén, amén. Porque no todo el mundo va a poder ver estas cosas. Y no hay manera, no hay esfuerzo humano que le pueda hacer entender a una persona de lo que Dios está haciendo en el tiempo en que estamos viviendo. Nadie podrá realmente, ni con un esfuerzo, ni aún la persona esforzándose por sí misma, podrá llegar a entender lo que Dios está haciendo. Porque esto es potestad de Dios y Dios se lo revela a quien Él quiere. Amén. Pero si usted está aquí en esta mañana, dele gracias al Señor de que ya por lo menos lo ha traído a sentarlo acá. Y de ahí en adelante, al oír esta palabra, aún cuando yo sé que tengo tantas carencias para poder explicar bien las cosas, para expresar bien las ideas, de todas maneras, usted en lo poco que oye, lo que yo le puedo decir, diga, Señor, si hay algo aquí que tengo que aprender, revélamelo tú. Amén, amén. Porque aparte de la voz que sale de aquí, aparte de la predicación que yo estoy haciendo como una cosa muy común que puede ser de un predicador, se necesita que haya intervención divina para que estas cosas que se hablan aquí en este púlpito, usted pueda entender. Amén, amén. Y no las tome por otro lado ni la mente se las lleve para darle un resultado distinto a lo que Dios está interpretando aquí. Aleluya, amén, amén. Porque yo digo, la interpretación humana siempre va en contraposición con lo que Dios habla. La interpretación humana va por un lado y Dios va por todo el centro del camino. En cuanto a la venida del Señor, ¿cuántos están interpretando de que es esto, que es aquello, que va a suceder esto? Los distintos escenarios lo han plasmado en dibujos, en pinturas, lo han hecho de distintas formas, de cómo la gente opina y lo que tiene la capacidad de pintar y dibujar, cómo será la venida del Señor. Pero mire de la manera que está ocurriendo. Y el hermano Graham predicó un mensaje: Dios es su propio intérprete. Dios dice que algo va a suceder y entonces viene el religioso y empieza a decir esto es así, esto va a suceder así, el otro viene y no, va a ser de esta manera, y vienen las contradicciones religiosas entre ellos mismos. Pero cuando viene el acontecimiento, esa es la interpretación que Dios le está dando a lo que Él habló. Amén. No podemos nosotros decir, bueno, pero cuando Él dijo diluvio, ¿qué significaba diluvio en aquel entonces? Que iba a llover así tan intensamente, que iba a cubrir todos los montes. La gente pudo interpretarlo, pero cuando empezó a llover, esa era la interpretación de Dios. Amén, amén. ¿Me están entendiendo? He aquí la Virgen concebirá y dará luz, y la gente va que esta Virgen, que esto va a ser así, que va a ser así, que van a ser de esto, que bueno, la gente especula más en usted. ¿Cuántas ideas se pueden sacar acerca de un mismo tema? Si a una persona le dicen,
que interprete algo de un tema. Mire, eso son diversidad de interpretaciones que hay sobre un solo punto, sobre un solo tema. Amén. Ahora, cuando vino María y quedó embarazada de la manera que Dios lo produjo en ella, que produjo el embarazo, la concepción del Señor Jesucristo, esa fue la interpretación de Dios. Amén. No, que el Mesías debe ser de la manera que apareció en la escena y de la manera que fue manifestado en la escena. Esa fue la interpretación de Dios a la venida del Mesías. Amén. Entonces, cuando habla de la segunda venida del Señor Jesucristo, no voy a creer que es una cosa abierta para todo el mundo, porque la palabra siempre está envuelta en el misterio y Dios le revela su secreto a quien Él quiere. Eso no es que todo el mundo tiene acceso. Voy a leer aquí la Biblia para enterarme. No, si el Señor te lo revela. Amén. Amén. Ahora, de que todos tenemos, digamos, la capacidad mental, intelectual de leer la parte, de leer la Biblia y entender la parte histórica, de analizarla y comprender la parte histórica y todos los pensamientos que están allí y pensar nosotros que conocemos tanto de la Biblia para allá y para acá. Pero mi hermano, cuando se trata de acontecimientos proféticos, solamente Dios los interpreta a su manera. Amén. Y cuando está hablando de la segunda venida del Señor Jesucristo, le estoy diciendo, ¿quién iba a saber que la segunda venida del Señor Jesucristo estaba conformada por 3 etapas? Solamente Dios revelando eso. ¿Quién religioso tenía la capacidad para entender que la venida del Señor Jesucristo estaba allí, contenida en 1 Tesalonicenses 4:16? Dice, porque el mismo Señor descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel y trompetas de Dios. El religioso hermano puede leer esa palabra, pero eso no le dice absolutamente nada. Tenía Dios que levantar un profeta para decir que esas eran las 3 etapas de la venida del Señor Jesús. Amén. Amén. Y que comenzaba entonces con la voz de aclamación, la cual ya tenemos fecha, porque eso fue el año 1963. Amén. Amén. Cuando sucedió ese gran evento, allí comenzó la etapa de la segunda venida del Señor Jesucristo. Amén. Empezó el Señor Jesucristo entonces a revelarse a sí mismo en su propia palabra. Amén. Y así mismo con este mensaje comienza la convocación de los que han de ser parte de esta palabra. Los que estaban en Dios desde antes de la fundación del mundo para formar parte de esta palabra. Amén. Amén. Bendito el nombre del Señor. Así que si Dios lo ha hecho parte de esta palabra, porque usted la entiende, la cree, pídale la gracia del Señor que usted pueda vivir esa palabra para que se confirme la bendición espiritual. Amén. Amén. Para que se confirme la bienaventuranza de que usted estaba en Dios como un atributo desde la misma eternidad. Amén. Y Amén. que en este presente solamente lo que hace es confirmarse lo que ya usted era en Dios. Amén. Que Dios no sorprende nada, hermano. Los que estamos aquí, ya eso estamos en la mente de Dios de alguna forma. No teníamos cuerpo allá de esas cosas, solamente estábamos en el pensamiento de Dios. Pero como el hermano Abraham tuvo esa visión de que el pensamiento de Dios no es como el pensamiento nuestro, que se fuma, desaparece, Dios no se deja de ser. Pero en cambio los pensamientos de Dios, dice el hermano Abraham, son eternos, son reales, son una parte de Él mismo. O sea que Dios ha tenido su pensamiento por toda la eternidad. De allí, de esa eternidad del pensamiento de Dios, es donde usted ha tenido que subir, usted y yo. Le damos gracias a Dios que cuando vemos que este Dios de la palabra nos hizo parte de la palabra y no parte de un credo religioso. Eso nos da confianza porque no somos parte de una ficción religiosa, de un credo religioso, sino parte de una palabra que está siendo revelada y manifestada en este tiempo. Amén. Entonces, con esta revelación de la palabra, ahora podemos decir, estamos entrando a formar parte de este llamamiento, de esta parte del mensaje, de esta parte del cuerpo de Jesucristo. Amén. Amén. Que es lo único que se requiere, o la última parte que ya se requiere para que sea completado todo el cuerpo del Señor Jesús. Amén. Amén. Entonces, la voz de aclamación, bueno, fíjate, la aclamación es un clamor. Es un clamor despertando ¿a quién?
que estaba dormido. Por eso que la Escritura dice, despiértate tú que duermes de entre los muertos. ¿Cómo puede ser posible que una persona vaya a dormir al cementerio? Está hablando en términos espirituales. Amén. Está hablando en términos espirituales de que hay gente que está viviendo pero está muerta espiritualmente. Amén, amén. ¿Por qué está muerta espiritualmente? Porque no hay contacto con el Espíritu de Dios. Así es. Nada que esté desconectado del Espíritu de Dios puede tener vida. Amén. Por eso que hay movimientos intelectuales, movimientos religiosos, pero desconectados al Espíritu de Dios, y todos esos movimientos están muertos espiritualmente. Amén, amén. Levántate tú que duermes de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Amén. La luz quiere decir, y Cristo te será revelado. Amén. Para que entiendas ahora, despierte de ese sueño, despierte de ese reposo mental, de esa distracción, despierte y ahora estés alerta, estés en expectativa a lo que está sucediendo en el plano de la realidad de Dios. Amén, amén. No está dormido, como dicen, está la mente consciente, está durmiendo, no está consciente de lo que está pasando a su alrededor. Entonces cuando viene el clamor de la medianoche, entonces dice, para que despertemos. ¿A qué? A una realidad que ahora está ocurriendo de acuerdo a la palabra. Amén. Que despertemos, y al despertar usted dice, ¿pero qué? ¿A qué he despertado? A que el Señor está viniendo. Amén. Y si el Señor está viniendo, eso debe mantenerlo a usted en expectativa. Amén. Alerta, de donde quiera que se mueva, donde quiera que vaya, esté siempre viviendo con esa expectativa de que ya ha entrado en la primera etapa de la venida del Señor. Amén. Yo a los hermanos que salen de aquí del territorio de Venezuela, donde quiera que vayan, siempre lleven la palabra de promesa dentro de ellos y que esa palabra esté vivificada. Amén. Porque estamos saliendo de una palabra, o sea, estamos alejándonos de una palabra que trae vida a nuestra alma. Amén, amén. A ir a una palabra, a ir a un sitio donde vamos a obtener algunos beneficios materiales, pero no podemos cambiar lo eterno por lo temporal. Amén. Y yo le digo, cuando una persona sale al exterior, tiene que ver que le vaya bien y que Dios le confirme eso. Porque yo le digo, si va a pasar más penuria, porque hermano, las cosas que están saliendo por la prensa, de que las personas que han ido en este éxodo masivo, en esta diáspora que se llama, del pueblo venezolano, mi hermano, les han quemado los campamentos, los han sacado, están pasando vergüenza. Cosas que por más que sea, aquí en este territorio no pasan estas cosas. Así es. Aquí hay otro tipo de calamidades, pero no de pasar ese tipo de vergüenza, de que lo estén corriendo y sacándolo de los campamentos y quemándole los campamentos como lo hicieron en Brasil, en una región de Pacaraima. Y yo digo sinceramente que sería bueno recordar que este país que fue anfitrión para cuanta persona necesitaba emigrar, aquí estaban las puertas abiertas por los cuatro costados para recibir inmigrantes. Sí, Señor. Amén. Y ahora que le ha tocado en esta disyuntiva, en esta situación que se ha presentado, en esta circunstancia, oh hermano, entonces ya hay el rechazo, hay esto, claro, debe ser por la cantidad también de personas que han salido. Pero yo le digo una cosa, pues vamos al tema. La palabra que está viniendo es una aclamación, es una trompeta de Dios que está anunciando que la venida del Señor está en progreso. Amén. ¿Lo crees o no? Y si lo crees, decimos como esa vieja película que titularon Quo Vadis, ¿a dónde vas? Es que me puse a ver por qué habían hecho esa película Quo Vadis, qué significaba, y era algo que tenía que ver con los tiempos del Señor Jesucristo y eso. Entonces busqué allí en la cuestión en Wikipedia, entonces dice, pero es que Quo Vadis es un vocablo, pero que quiere decir ¿a dónde vas? Y lo aplican a Pedro, que quería huir de la persecución allá en Roma, pero es que Pedro no estuvo ni en Roma. Y dije, esto no se aplica, lo único que se aplica es el vocablo Quo Vadis. Y que le dijo el Señor a Pedro, ¿dónde vas? Y dijo, bueno, ¿y tú dónde vas? No, yo voy para ser crucificado otra vez allá en Roma. Y yo, le dio vergüenza a Pedro. Esa fue una historia inventada.
Pero titularon la película Cuba Vadis. Y yo digo, ahora le pregunto yo a cualquiera, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Amén. Estamos en la voz de aclamación. ¿Hacia dónde vas? Amén. Amén. Donde quiera que te desplaces, llévate la voz de aclamación. Amén. Que la voz de aclamación vaya en tu alma. Porque la voz de aclamación entonces es mantener la expectativa en esta segunda venida del Señor. Amén. Voy a ponerle a pensar de la manera que piensa el denominacional, porque ese sí está completamente tendido allí. ¿Qué va a saber él que Cristo está viniendo? Es una locura si dice Cristo está viniendo ya, hermano. Un hermano que hizo mención a otros hermanos denominacionales que Cristo estaba ya viniendo y dijo, hermano, esto es una locura. Claro que eso parece locura, en verdad. Pero es la manera como Dios lo está revelando. Y de la manera que Dios lo está interpretando. Amén. Amén. Entonces cuando eso solamente podía suceder cuando hubiesen terminado todas las edades denominacionales. Amén. Cuando hubiesen terminado todas las edades de las iglesias, porque yo le digo, solamente los que han seguido este mensaje tienen entendimiento de lo que son las edades de la iglesia. Amén. Amén. El mundo denominacional está durmiendo. Que le van a decir que la edad de Éfeso, la edad de Mirna, Pérgamo, Sardis, Tiatira, ¿qué le va a decir eso, hermano? Eso no le dice absolutamente nada, porque el mundo religioso está tendido espiritualmente, completamente desconectado de esa realidad de Dios. Entonces, los que han oído, que saben cómo Dios ha venido lidiando a través de estas 7 edades de la iglesia, y muchos todavía no han podido, como dicen, desprenderse de la edad de la Odisea. Pero si la edad de la Odisea no hubiese terminado, no estuviéramos viviendo la etapa de la segunda venida del Señor Jesucristo. Amén. Amén. La segunda venida del Señor Jesucristo, entonces, ¿qué nos trae? ¿Qué nos trae? La revelación de la palabra de Dios. Amén. Y esa revelación es el mismo Señor Jesucristo. Amén. Ahora, ¿de qué manera vamos a ser nosotros beneficiarios? De que al oír esta palabra nos aparejemos espiritualmente. Amén. Porque si no, como dicen por ahí, no tiene ninguna gracia que usted sepa que el Señor está viniendo. Así es. Porque esta voz es para que se apareje, Amén. para que se prepare espiritualmente, Amén. para que busque la santidad, Sí. para que busque entonces entrar en esa atmósfera de santidad de Dios. Amén. Amén. Los ojos pegados mirando cuánta basura el diablo le presenta allí, ni oyendo cuánta basura el diablo está lanzando también, Sí, Señor. sino que este cuerpo se mantenga limpio, sus canales estén limpios. Amén. Porque la Biblia dice que si tu ojo no está bien, todo lo que veas, eso te contamina espiritualmente. Así es. Si tu ojo es malo, todo lo que ves es malo y eso te va a contaminar. Todo. Amén. Usted tiene que ponerle un filtro a lo que ve, a lo que oye. Tiene que ponerle un filtro, mi hermano. Amén. Y como hay Amén. cosas que es inevitable, como es la maledicencia que corre hoy y se desborda como un río, de todas maneras tiene que haber una palabra que esté allí reprendiendo esa cosa para que no se le vaya a meter a usted. Amén. Amén. Porque las maledicencias, al igual que cualquier otra palabra, hacen eco en el individuo. Así es. Usted oye una palabra, la recuerdo otra vez, pero cuando usted oye una maledicencia, usted como cristiano o cristiano, usted no quiere repetir una cosa como esa. Así es. Pero que no, el Señor reprenda al diablo, la sangre de Jesucristo me limpie de todo pecado. Aleluya. Amén. Si persiste ese pensamiento, siga reprendiendo, si no, oye. Amén. Amén. Si usted ve que cuando está aplicando la palabra no tiene esa fuerza espiritual para alejar esa cosa que le está viniendo, ese pensamiento negativo, entonces ora entonces para quitarse de encima lo que trae ese fenómeno, ese demonio que está allí en ese pensamiento. Amén. Amén. Porque a través de esos pensamientos lo que se mueven son demonios. Así es. Amén. Por eso en este día le dije, no vaya a creer que usted no es mayormente el autor de los pensamientos. Los pensamientos le vienen de Dios o vienen del diablo mayormente. Así es. Y una persona de Dios puede captar un pensamiento tanto de Dios como también puede captar un pensamiento del diablo. Así es. Y ahí tenemos el ejemplo del apóstol Pedro. El apóstol Pedro cuando le dijo, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
El Señor reconoció que eso le había venido directamente de Dios. Así es. Dijo, Pedro, eso no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén, amén. Pero el día cuando el Señor manifestó que Él iba a ser llevado para ser castigado y ser enjuiciado y ser muerto, dijo, ten piedad y que eso nunca te acontezca. Y entonces ahora la palabra fue distinta. Ahora no fue un reconocimiento al pensamiento de Dios, sino que dijo, apártate de mí, Satanás, porque me eres estorbo. Amén, amén. Ahora Pedro estaba canalizando otro pensamiento que no era del Espíritu Santo, sino que era del diablo mismo. Amén, amén. Y usted y yo tenemos que estar muy alerta en cuanto a eso. Amén. De que cuando usted esté canalizando los pensamientos, diga, esto es de Dios o esto es del diablo. Si es que no tiene la cosa bien precisa de dónde está viniendo el pensamiento, pero este pensamiento, ¿de dónde está viniendo? Porque son fuentes de pensamiento. Así es. Fuentes de pensamiento del diablo o de Dios. Amén, amén. Mayormente nosotros los que estamos aquí como receptáculos, como personas que están recibidores de esos, receptores de esos pensamientos. Amén, amén. De los pensamientos que vienen de Dios, los pensamientos que vienen del mismo diablo que se mueve aquí en el centro. Así es. No, que el diablo no existe. Ah, cuánto desearía el diablo que todo el mundo pensara de esa manera. Así es. Oh, bendito el nombre del Señor. No, cuando una persona se expresa de esa manera, el diablo es así, es como. Bien, bien, así, sigan por ahí. Entonces, le digo a cualquiera que se mueva del territorio o aún dentro del territorio, recuerde algo, que es lo que dijo el profeta. Donde quiera que la palabra esté o donde quiera que la palabra vaya, el Espíritu la seguirá. Amén, amén. Mi hermanito, lo que estás agarrando es la palabra, llévatela con ella, que donde estés en la montaña, estés allá en el mar, donde quiera que estés allá en la pradera, pero llévate la palabra contigo. Amén. En cualquier sitio de Venezuela o en cualquier lugar en el extranjero, llévate la palabra. Amén. Si una persona se mueve con la palabra, tenga la seguridad de que está dentro de la palabra de promesa también. Amén. Ya está dentro. Si Dios te ha revelado esta palabra, ya te está haciendo partícipe de la segunda venida de Él. Amén. Este mensaje es para conectarte a la realidad de Dios que ya comenzó con la voz de aclamación. Amén. Y muchos están allí, como digamos, en esa duda de que la aclamación es el comienzo de la segunda venida del Señor Jesucristo. Amén, amén. Oh, bendito el nombre del Señor. Pero es que no vemos a Cristo por ningún lado. Claro, primero tienes que nacer de nuevo. Aleluya, amén. Porque si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Amén, amén. Entonces, el reino de Dios es la palabra. Amén. No puedes entender lo que está sucediendo a menos que haya un nuevo nacimiento. Amén. Y al ver, entonces, al pasar por el proceso del nuevo nacimiento, ahora puedes ver que Cristo es la palabra. Amén. Y que lo que ha sido revelado, lo que ha sido manifestado es la palabra. De tal manera que esto no desentona ni rompe la armonía de la Escritura cuando dice que en el principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Amén. La palabra allá tomó carne, tomó cuerpo y fue manifestada en el Señor Jesucristo. Amén. Y la palabra en este día tomó cuerpo y se manifestó a través de un siervo profeta. Amén. No que el hombre era Jesucristo, sino que la palabra tomó ese cuerpo ahora. Amén. Para manifestar lo que era entonces esta promesa de la manifestación del Hijo del Hombre. Aleluya. La palabra siendo mostrada ahora a través de un siervo profeta. Amén. Pero los hijos de Dios iban a entender que el Señor era quien había venido a la escena. Amén, amén. Para los demás no ha ocurrido nada. Para el mundo religioso no ha ocurrido nada, porque el mismo Señor dijo que eso estaría cerrado para ellos allí. Yo, el mundo no me verá más, mas vosotros me veréis. Amén. Y este es el tiempo entonces de ver, pero espiritualmente, lo que Dios está haciendo en ese campo espiritual. Amén. Poder entender entonces que la palabra ha regresado. Amén. Que el Dios que habla la palabra, que el Dios que vivifica la palabra, el Dios que se identifica con la palabra, ha regresado. Amén. Amén. Y le ha puesto fin a todo
dice, y juró por el que vive por los siglos de los siglos que el tiempo no sería más. Amén. Eso no más que lo puede hacer Dios, ¿no? Amén. Ahora la gente dice, ay, si el tiempo terminó, ¿por qué seguimos aquí? Eso es mentira, eso no sucedió nada. Un momentico, el Señor le estaba poniendo fin a esos ciclos espirituales. Amén. Y que el último ciclo lo estaban viviendo esos hermanos pentecostales. Pero cuando ya entró en esa etapa de organización, ahí fue la estocada final. Amén. Hasta ahí llegaron. Entonces cuando llegaron al final, porque se organizaron, y una organización quiere decir establecer ya estatutos, establecer credos y decir, de aquí yo no paso ni creo a más nadie. Y el Espíritu sigue en continuo movimiento hacia la perfección. Amén. Y todos los que se han quedado a través de las edades, ahí están todos estancados. Por eso es que la gente dice, pero bueno, estamos todos en el 2018, todo el que está en el planeta está en el 2018, a menos que vive en Israel, que es otro calendario, y te dice que para allá es el año 5700, no sé qué, 5000. Pero todo lo que se entiende, lo que está en el presente, estamos viviendo aquí, la mayoría en el 2018. Y en el 2018 tenemos católicos, luteranos, metodistas, pentecostales y tenemos este movimiento espiritual. Amén. Todos están dentro de cuál edad, mi hermano, todos estamos dentro de un presente, pero todo aquel que está identificado con una palabra que vino en una edad pasada, él pertenece a esa edad. Amén. Él pertenece a esa organización. Porque a veces que la persona cree que el nacimiento natural coloca a una persona dentro de una edad de la iglesia y eso es completamente errado. Amén. Porque yo siempre el ejemplo, sabemos que los que creen este mensaje entran a formar parte de la edad de la novia. Pero yo no puedo decir, todo el mundo está dentro de la edad de la novia. Porque para que una persona esté dentro de la edad de la novia, Dios tiene que revelarle este mensaje. Amén. Si Dios no le revela este mensaje, Él no es parte de esa palabra. Y para los que creen que una edad de la iglesia es algo universal, nomás que tiene que ver aquí algunos mensajes que dice el hermano Branham, como dice que dice en el mensaje Enciende la Luz, dice, y la edad de Filadelfia fue Wesley. Ya con eso determinaría que no es el universo completo. Se dice, y la edad de Filadelfia fue Wesley. Y la edad de la Odisea es la organización pentecostal. O sea que no hay que irse tanto allá a esos espacios siderales y salirse del planeta y decir, ¿por qué Juan Wesley fue Filadelfia? Si Wesley es un mensajero. Si Wesley es una persona, ¿por qué él podía representar la edad de Filadelfia? Él era el mensajero. Y con ese mensajero Dios abrió esa etapa espiritual. Amén. Y todos los que siguieron ese mensaje predicado por Wesley formaron parte de la edad de Filadelfia. Amén. Pero son las personas los que forman parte de una edad de iglesia. Amén. Y no los pajaritos y el mundano y todos los elementos que conforman aquí este plano del mundo en que estamos. Sino son los que creen, son los que creen el mensaje, los que siguen el mensaje, que se identifican con esta palabra, los que forman parte de esa edad espiritual. Amén. Yo le digo, hermano, cuando ya Dios ha sido tan claro en esto, de que la última etapa fue la etapa de la Odisea, y eso lo representaron los hermanos pentecostales, yo no sé por qué todavía hermanos de este mensaje siguen identificándose con una etapa que no nos pertenece a nosotros. Cuando el hermano Blas dijo, la muerte de los pentecostales trae este mensaje. Dice, el mensajero siempre viene al final de la muerte de la edad anterior. Amén. Dice, para que surgiera este mensaje, ya todas las edades de las iglesias tenían que estar tendidas, tenían que estar ya pasadas, haber terminado, haber concluido para que Dios ahora trajera esta revelación. Ahora, tú que tienes esta palabra, que conoces de lo que Dios está haciendo, recuerda que esta es la segunda venida del Señor Jesucristo. Amén, amén. Voy a leer algunas cosas aquí para que entiendan de que no es solamente mi palabra, sino lo que el profeta de Dios dijo, porque esta había confusión en cuanto a esta venida del Señor.
Dice, cuando se abre el séptimo sello, todavía hay muchos hermanos que están confundidos. Dice, y cuando se abrió el séptimo sello, hubo silencio en el cielo como por media hora, porque tal vez no estoy diciendo el contrario. Hubo como media hora de silencio en los cielos. De todas maneras se entiende que hubo un silencio. Y el hermano Orán dice, comparamos las escrituras de Mateo 24 con los 7 sellos. Entonces vimos que el séptimo sello no aparece, porque el mismo Cristo dijo que solamente Dios lo sabe, ni siquiera los ángeles lo saben, y con razón, porque no fue ni escrito, todo fue silencio. Nada aconteció en ese tiempo, ni los ángeles ni nadie sabe cuándo Él viene, pero habrá las 7 voces de estos 7 truenos que darán a conocer esa gran revelación en ese tiempo. Usted está en la página 481 de los sellos. Fíjense bien, dice que al comparar Mateo 24, donde el Señor está hablando de las señales del tiempo del fin, dice, vimos que el séptimo sello no aparece, porque el mismo Cristo dijo que solamente Dios lo sabe, ni siquiera los ángeles. ¿Qué fue lo que el Señor dijo que ni aún los ángeles lo sabían? Su venida. Entonces, para poder tener nosotros toda esta revelación de la palabra, tenía que haber venido el mismo autor de la palabra. Amén. Fue de sus labios que salió todo esto que ahora conocemos, por gracia divina y por misericordia de Dios. Amén. No le vaya a atribuir, si usted tiene entendimiento de la palabra, no se le vaya a atribuir a ninguna cosa humana o a algún mérito humano. Atribúyaselo a la misericordia de Dios. Amén. Atribúyaselo a la gracia divina que sobrepone por encima de toda cosa. Amén. Y a ese amor infinito del Dios de la gloria. Que de tantos millones y millones y millones y trillones y no sé cuántos millones de personas ven aquí, y que Dios lo haya traído a usted para darle entendimiento de estas cosas. Amén. Eso no es un privilegio que a veces que las personas dicen, y son tan poquitos los que están ahí, hermano, es lo que Dios quiere. Es lo que Dios quiere, hermano, porque realmente nosotros no hacemos membresías. O los miembros de los que forman el cuerpo del Señor Jesucristo, eso lo determinó Él mismo. Amén. Lo único que sí sabemos es que la piedra, la pirámide, cuando llega al final se pone bien, ¿cómo dice? Bien angosta la parte final. Porque dice, en la base es amplia. Cuando hablamos de la base amplia, hablamos de un conglomerado de personas, pero inmenso. Pero a medida que entonces va entrando la revelación y la revelación, y cuando llega a la parte final, queda solamente para unos poquitos predestinados. Amén. Amén. Y Dios puede hacer tan grandes cosas a través de 2 o 3 personas. Hermano, Dios, ¿qué es lo que necesita Dios para moverse? Que solamente que Él lo haya dicho, porque Dios solamente con una sola persona puede conmover el mundo entero. Amén. Amén. Dios va a traer a Elías y a Moisés, 2 profetas, y con eso van a conmover todo el mundo y aún hasta la naturaleza será conmovida. Amén. Con solamente 2 profetas en la escena. Amén. Y a ver si nos llaman la atención. Que dice cuando todas esas cosas estén sucediendo, ahí sí estarán todos esos informadores, todos esos noticieros enfocados en Moisés y Elías, y mire lo que dijo, y mire lo que declaró aquí, y mire lo que las cosas que sobrevendrán en ese tiempo. Amén. Y yo espero no estar aquí para ninguna de esas noticias que van a salir. Amén. Y yo espero que usted esté oyendo una palabra para que no sea tampoco uno de los que tenga que estar presente cuando esté pasando esas noticias. Amén. Y menos cuando dice la venida del Señor que nadie desea. Cuando dice aquella, le dice la expresión, dice, y todo ojo lo verá. Pero cuando eso esté ocurriendo, dice, escondernos en las cuevas, que cayeran las cuevas, hermano, esconderse en los montes, porque la presencia formidable del Señor es insoportable presencia. Recuerda lo que ocurrió allá en el monte del Sinaí, a la presencia del Señor, como humeaba, temblaba todo. Ahí todo el mundo estaba temblando, no solamente el monte, sino los humanos, las personas, todo. Los animales, todo temblaba la presencia de Dios ahí. Y el zumbido que había, eso era estremecedor, eso era terrible lo que se estaba presenciando ahí. Y la gente, por Dios,
que Dios hable con Moisés y que Él hable con nosotros, pero que no estemos nosotros presentes cuando Él venga a la escena. Así será una escena también terrorífica cuando el Señor venga, y no es la venida deseada del Señor, porque viene para juicio allí a la nación. Amén, amén. Bendito el nombre del Señor. El tiempo agradable es ahora. Amén. El tiempo de usted aparejarse es ahora. Aleluya. Amén. Amén. Señor. Y que Dios permita que esta palabra tenga influencia en su vida. Amén. Porque esta palabra usted puede estar escuchando por un lado y está saliendo por otro y no está produciendo ningún efecto en su alma. Amén, amén. Entonces digo, no importa donde usted tenga que trasladarse, moverse por las circunstancias, pero llévese la voz de aclamación por donde Amén. Aleluya. porque cada uno de los mensajeros que vino, ellos representaron sus edades cabalmente, escrituralmente representaron las edades, y los que creyeron sus mensajes, o que creyeron a los mensajeros, representaron los mensajes. Amén. Representaron las edades. Así que las edades están representadas en las personas. Dice que el hermano Wesley fue Filadelfia, o Filadelfia fue Wesley. ¿Por qué? Porque es el ser humano el que Dios ha llamado para representar las edades de iglesia. Amén. O sea, que recuerde que iglesias no son templos, iglesias son personas. Amén, amén. Gente que ha sido apartada, que ha sido sacada del mundo para servir al propósito espiritual. Amén. Para entrar en el plan de la salvación. Sí, Señor. Amén. Entonces son las iglesias, las personas en donde están representadas las edades. Amén. Cada edad está representada por un grupo de personas. Dios lo está llamando para representar esta edad. Ahora piense usted que esta es la edad de la venida del Señor. Este es el tiempo, esta es la edad eterna. Para algunos que no la pueden ubicar, dicen, no, es que no puede ser, ese cono ahí, la tierra de corona, no puede representar una edad de la iglesia. Mi hermano, cuando Dios abrió un mensaje, y para que ese mensaje fuera difundido, Dios dio un tiempo, dio un plazo. Ese plazo llámele edad, Amén. llámelo dispensación, o como usted quiera, un intervalo de tiempo, pero Dios ha dado un tiempo para que este mensaje sea difundido en el mundo entero. Amén. ¿Por Amén. qué en el mundo entero? Porque usted quizás estamos tan distanciados de África, pero de alguna manera este mensaje llegó a la África también. Amén. Y esos negritos allá donde lo vemos así que parecieran salvajes, entendieron también este mensaje. Porque Amén. en este mensaje hay africanos, hay alemanes, hay chinos, hay de todo tipo de razas aquí incluidos, y también de colores también mezclados en conjunto. Amén. Amén. Así que no hay que marginar, no porque son negritos allá, porque son indios allá en el Amazonas. Hermano, hay gente que ha creído allá en el Amazonas. Amén. Y aunque quizás no vayan a esa profundidad de entender cabalmente las cosas, pero de alguna manera ya han sido contactados por el Espíritu de Dios. Amén. Y hasta donde les ha sido posible llegar la revelación, ellos la han recibido de todo corazón. Amén. Ahora, Dios tiene su manera de seguir obrando. Y si Dios nos está dando todas estas cosas, porque Él está aparejando a un pueblo para derramar su espíritu en plenitud y producir la manifestación de los hijos de Dios, prepárese para eso. Prepárese para eso y no para otra cosa. Amén. Porque a veces que uno ve a una jovencita y dice, no, ¿por qué se está preparando? No, porque está preparando para ser reina de belleza, se está preparando para ser modelo. Oye, eso tiene que, imagínese usted, tiene que ejercitarse, comer una dieta, hacer tantos ejercicios. No vaya que no, porque la jovencita va a presentarse para, ¿cómo se llama? Un casting. Y el hermano dice, una dieta que la mantiene, usted sabe, allí, controladita, ¿verdad? Una dieta, un ejercicio. ¿Y a dónde está? En el gimnasio, haciendo toda clase de ejercicios y preparándose intelectualmente para las preguntas. Y eso es una cosa terrenal. Ahora, saque usted la cuenta que usted no se está preparando para esas cosas, sino para lo que viene. Amén. Porque los que han oído este mensaje tienen que entender que esta es la voz de aclamación. Amén. Que esto es producto de la venida del Señor Jesucristo allí al monte Atalaya. Amén. Que es el producto del cumplimiento de la palabra de promesa. Amén. Y que donde quiera que usted se mueva, es la voz de aclamación lo que se mueve con usted. Amén. Porque esta
la voz de aclamación tiene que estar representada en hombres y mujeres que la creen de veras. Amén. Y no la creen porque alguien les está ofreciendo algo a cambio, sino porque Dios le ha dado revelación. Le ha dado gracia divina para entender que esta es la posición suya. Amén. Dele gracias a Dios, porque eso no es que yo se lo estoy enseñando, que yo me estudié para... Eso es lo que está viniendo de parte de Dios para que nos ubiquemos nosotros en el lugar al cual pertenecemos. Amén, amén. Y no se esté desubicando ni esté mirando hacia atrás. Esté mirando lo que yo estoy en la odisea y soy de la novia. Eso no es, pero hermano, eso nunca puede darse. Porque son dos tiempos distintos, dos promesas completamente diferentes. Yo no sé por qué la gente todavía no puede deslastrarse de lo que es la odisea. O no puede hacer la separación de una cosa y la otra, cuando el mismo profeta la hizo. Amén. El hermano Branham, antes de entrar a los sellos, ya le había predicado la exposición de las 7 de la iglesia, y antes de entrar a los sellos, predicó un mensaje, que ahí lo dice todo. Dice, la brecha entre las 7 edades de la iglesia y los sellos. Amén, amén. Brecha es separación. Brecha es una abertura que se hace entre un tiempo y el otro tiempo. Amén. Entonces, ¿cuál es el tiempo que vivimos? El tiempo de la voz de aclamación. Amén. ¿Qué trajo la voz de aclamación? Trajo la revelación total de la palabra. Amén. Incluyendo entre esos misterios el misterio del rapto, de cómo iba a suceder. Amén. No nos está diciendo cuando, hermano, que este año, el otro año, sino que ya por lo menos nos dijo dónde comenzó. Amén. Y esto está en desarrollo, porque Dios no nos va a decir a nosotros, como nunca lo ha hecho, de decir, bueno, si le hubiera dicho allá a la gente que vivió en la edad primitiva, en la primera edad, cuando apenas el Señor estaba saliendo de aquí de la escena, le hubiera dicho, yo no regreso sino hasta el 2000. Ya, imagínate, el 2000, ¿quién va a vivir hasta el 2000? Hubieran estado flojos espiritualmente. Pero la venida del Señor para ellos era algo inminente allá alrededor. Amén, amén. Y pasaron los primeros 100 años, 200 años, los que vivieron, entonces vinieron a la otra edad. Vino el mensaje de Dios para ese tiempo, para alimentar a sus criaturas, para alimentar a sus hijos. Y la gente, ahora sí va a venir el Señor. Y estas persecuciones que generaban esos emperadores romanos, la misma Iglesia Católica matando a millones. Y ahora sí va a venir el Señor. Y todo ese tiempo ha sido 2000 años de expectativa. Pero ahora ya no estamos hablando de una expectativa, como digamos, solamente que no tiene un punto de partida, sino que ahora vivimos en otra mayor expectativa. Amén. Porque la venida del Señor comenzó allí con ese evento de 1963. Amén. Allí con la voz de aclamación. ¿Qué es la voz de aclamación? Hermano, toda esta revelación, todos estos misterios revelados, se le atribuye a una sola persona y es al Señor Jesucristo. Amén, amén. Como dice Juan, no había un ser digno que pudiera abrir el libro. Él tuvo que venir personalmente y abrir el libro para que conozcamos las cosas que hoy estamos recibiendo de parte del Señor. Amén. Entonces, ¿cuál es nuestra expectativa? Que el Señor te va a decir, bueno, si hubiera sido desde el 63, dice, bueno, no vendré sino hasta el, póngale, 2018, 2019. Entonces, no, si faltan 50 años, imagínate tú, faltan casi 60 años. Todavía solo, da tiempo a perderse los cultos, da tiempo que yo me vaya por aquí, por acá. Me voy 10 años, si que me faltan 50 años, me puedo ir 10 años al mundo, 20 años al mundo y regreso. Mi hermano, muchas veces las personas cuando han ido han caído en la gracia del Señor, no han tenido mucho tiempo en el mundo tampoco. Así es. Amén, amén. Me voy para el mundo por 2 años y regreso. Me reconcilio con el Señor. Hermano, en esos 2 años que se ha ido, no han transcurrido bien los 2 años cuando ya se ha ido de este mundo. Así es. Amén, Y se ha ido en una condición de caído. así es. Amén. Caído de la gracia de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Ahora que sabemos que ya la venida del Señor tiene una fecha de comienzo, que ya la fecha de la venida del Señor ya tuvo un comienzo, y que tenemos la palabra revelada como evidencia de que eso es algo real, porque esto no lo podía venir ni William Branham ni ningún
ninguna otra persona en el planeta. Amén. Tenía que ser el mismo Señor Jesucristo. Aleluya. Amén. Abriendo y dándole entonces el sentido a esta palabra que hasta esa fecha nadie podía entender. Amén. Amén. Porque estaba sellada, pero por el mismo Espíritu de Dios. Aleluya. Amén. Amén. Entonces, una vez que ha ocurrido ese evento, y ahora vemos claramente lo que es la voz de aclamación, que es la revelación del Señor Jesucristo, y usted cuando recibe esta revelación dice, bendito sea Dios. Amén. Una revelación que llena. Amén. Una revelación que lo mantiene lleno a usted espiritualmente, que lo mantiene en expectativa, estimulado. Amén. Si usted se mantiene en contacto con esta revelación, hay algo que siempre le da ese ánimo, ese aire de seguir adelante. Amén. No lo tiene muerto espiritualmente. Otra vez culto. No lo tiene así en ese desánimo, en esa pereza mental. Y si ese es el caso, como que tengo que decir, levántate tú que duermes. Amén. Amén. Y entonces escucha la aclamación que está diciendo, he aquí el Señor viniendo. Amén. He aquí el esposo, he aquí la palabra, he aquí el mensaje que trae la segunda venida del Señor. Amén. Ya estás en la primera etapa, piensa que la segunda etapa también tiene que suceder. Amén. Amén. No especulamos de qué manera va a suceder la segunda etapa, solamente tenemos que ver que esta palabra tiene que encarnar en el individuo. Amén. Esta palabra tiene que estar encarnada en el creyente, y la manera de encarnar esta palabra es llevarla allá afuera y ponerla en práctica. Amén. Porque decir amén es importante, como dice el hermano Abraham, no es el amén solamente que acentúa lo que usted está creyendo, sino cuando la lleva a la práctica. Amén. Y cuando la lleva a la práctica, este mensaje que es la aclamación, ahora Dios podrá confirmarlo. Amén. Lo que sigue, lo que viene ahora el desarrollo es la manifestación de los hijos de Dios. Amén. ¿Para qué estás viniendo? Estás viniendo para empaparte de esta palabra. Amén. Porque a esta palabra es que Él viene a vivificar. Amén. Él no viene a vivificar gente por el color, por raza, ni por el credo. Él viene a vivificar su propia palabra. Amén. Cuando viene el rapto, Él viene a raptarse a sí mismo. Amén. Aleluya. Entonces que Juan 14 dice, vendré otra vez y os tomaré, punto suspensivo por todo. No, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Aleluya. Ese espíritu vendrá a recoger todos los que forman parte de su palabra. Amén. Porque la palabra y el espíritu son la misma persona. Amén. Verifique usted que usted lo que está creyendo es la palabra. Amén. Y el pensamiento suyo, por muy importante que usted lo tenga y lo tenga, como digamos, en gran estima su pensamiento, si no armoniza con el de Dios, aparta. Amén. Amén. Aparta el pensamiento suyo si no armoniza con el pensamiento de Amén. Dios. Amén. Pero estamos en la voz de aclamación. Aleluya. Eso es lo que yo quiero que usted entienda, que estamos en la voz de aclamación. Y la voz de aclamación es esta revelación del Señor Jesús. Amén. ¿Qué incluye? Piedra de corona, edad de la novia, octavo día, todo el séptimo sello. Todo lo que hoy en día puede ser algo confuso allá afuera, para los aguiluchos del Señor está completamente despejado. Amén. Recuerde que la convocatoria la hace el Señor. Amén. Por eso que tenemos ese texto allí, ¿verdad? Pues, y ustedes a qué iglesia pertenecen. Hay veces que la gente quiere nombres bonitos, ¿verdad? Jerusalén, la Nueva Jerusalén, esto, aquello, puros nombres, usted sabe, llamativos, nombres bíblicos. No. Entonces, no, el tabernáculo donde asistimos se llama tabernáculo Águilas de Dios. Águilas de Dios, ¿qué significará eso? A la gente le parece algo extraño, ¿verdad? Dice tabernáculo Águilas de Dios. Pero si vamos a Mateo, ella dice, y donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí estarán las águilas. Amén. Amén. Pero quiere decir que Dios siempre nos ayude para que haya un alimento propio para águilas. Amén. Y que lo que Dios trae aquí en su gracia divina puedan entender las cosas que Dios ha preparado para sus águilas. Amén. Pero todo el mundo no va a entender esto. Dios tiene a los individuos ya predestinados que han de creer su palabra y que han de entender su palabra. Amén. Y mira, si Dios nos pusiera aquí, que al final habría un mensaje de puros jeroglíficos y puras cosas que, bueno,
ninguno de esos arqueólogos pudiera descifrar. Y él dice que vendrá una gente que sí lo va a entender. Si Dios dijo que habría una gente que lo entendería, eso se va a cumplir. Amén, amén. Y si este es el tiempo cuando cosas que nunca se habían dicho, y este es el tiempo cuando cosas que iban a ser reveladas, que nunca habían sido reveladas, iba a venir un grupito de personas que dirán, gloria a Dios, no entiendo eso es de parte del Señor. Amén, amén. Un mensaje raro para un pueblo raro que está aquí también. Amén, amén. ¿Por qué? Porque dijo, los entendidos entenderán. Amén. Y cuando usted oye esta palabra, entienda que esta es la primera etapa de la segunda venida del Señor. Aleluya, amén. Un mensaje raro, porque Isaías también ya, usted sabe, un profeta dijo, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Mi hermano, ¿quién ha creído este anuncio de que el Señor está viniendo? Esto no es para el mundo denominacional, esto es para la novia del Señor Jesús. Amén. ¿Quién ha creído este anuncio? He aquí el esposo está viniendo. Amén, amén. ¿Quién cree este aviso? ¿Quién cree este anuncio? Solamente una novia predestinada. Amén. Preparada por Dios para que apareciera en este tiempo y dijera, yo creo eso. Amén. Yo estoy de acuerdo con eso. Bendito el nombre del Señor. Entonces este es el tiempo de que tú pienses, que tú observes, que estar alerta, que estar despierto es estar alerta, estar en vigilante a lo que pueda seguir sucediendo dentro del programa divino. Amén. Que estés alerta, que estés pendiente de las cosas que Dios está revelando y de la manera que el Espíritu sigue avanzando. Amén. Que usted mismo busque su propia, como digamos, acercamiento a Dios. Amén. Usted no tiene que decir, hermano Benito, ore por mí para que yo me acerque a Dios, sino que usted personalmente, cuando oye esta palabra, pueda tener la capacidad de doblar rodillas y decirle, Señor, yo quiero acercarme más. Aleluya. Amén. Yo quiero verdaderamente tener más entendimiento y que gracia divina me permita vivir como una cristiana, como un cristiano. Amén. La voz de aclamación es lo que Dios está sembrando en cada vida, en cada predestinado. Amén. Este es el tiempo de la voz de aclamación. Amén. Este no es el tiempo de la séptima edad de la iglesia, este es el tiempo del ser eterno en la escena. Amén. Ya los 3, los 7, todas esas cosas pasaron. Ahora es el tiempo del eterno. Amén. Es el tiempo de la venida del Señor Jesucristo. Sí, Señor. Amén. Ahora, que Dios nos ayude. Porque con esta palabra, ¿cómo puedes tú vivir cualquier clase de vida con esta palabra que está oyendo? Aleluya. Amén. Amén. Gloria a El que Dios. tiene esta esperanza en Él, ¿qué dice la Escritura? Se purifica. Amén. Amén. Todo el que está oyendo esta palabra, que está oyendo que estamos ahora en la voz de aclamación, que Cristo ha sido revelado en su propia palabra, ahora con esta esperanza va a purificar tu alma. Amén. Amén. Sin que se tenga que decir, mira hermanita, si usted se sigue vistiendo, comportando de esta manera, hermanito, va a ser disciplinada. Aquí no tenemos ninguna disciplina, la disciplina le viene directamente de Dios. Amén. Aleluya. Dice la Escritura, Dios es el que ama castiga. Amén. Amén. Nosotros hemos pasado por esos fuetazos de Dios también. Así es. Y cualquiera cuando uno dice, ay no, que persiste en hacer algo que es incorrecto, vienen los leñazos de parte del Señor. Así es. Amén. Hay a Amén. creer que Dios, ay no, que muchachita, ven para acá muchachita, y es que le va a sonar su fuetazo. Sí, Señor. Amén. Amén. Ya lo probó allá en el templo, echando los caminos, ven camita acá, ven para dar un consejo, no hagan esto aquí, eso es malo, váyanse para allá, vienen allá. No, él cogió el fuerte y lo empezó a soltarle fuerte a todo el que estaba por ahí cerca. Así es. Dice, Dios al que ama castiga, Amén. lo hiere, lo disciplina. Así es. Así es que como hija, como hijo de Dios, mira a ver cuál es tu actitud cuando oyes que este Dios en gracia divina y en misericordia te está despertando a lo que es la voz de aclamación. Amén. He aquí el esposo viene. He aquí el esposo, la palabra está en la escena. Amén. Es tiempo entonces de tener esta esperanza purificadora con nosotros. Amén. Que Amén. donde quiera que te vayas, donde quiera que estés, llévate la voz de aclamación con nosotros. Amén. Que
es la aclamación? La expectativa de la segunda venida del Señor, y es no la primera etapa, sino la segunda etapa que viene. Amén, amén. ¿Estás listo para eso? Aleluya. ¿Nos estamos preparando para eso? Amén. Usted tiene que ver los niveles espirituales en que se mueve. Si usted ve que está flojo espiritualmente, es tiempo entonces de doblar rodillas. Amén, amén. Si usted ve que no está haciendo las cosas que debe hacer como cristiana o como cristiano, es el tiempo de entrar en actividad. Amén. Tiene tiempo que no lea un folletito, tiene tiempo, es tiempo de hacer contacto con esa palabra. Amén. Se pierde mucho los cultos, es tiempo de oír más lo que Dios está hablando. Amén, amén. Entonces, no, que yo tengo tiempo que no oro. Así me decía un hermano una vez, hermano, yo te tenía callos en las rodillas de orar, y con el tiempo fueron desapareciendo. ¿Por qué? Que estaba diciendo que ya había dejado de orar. Así es. Los callos que mantenía, que le hacía la oración, porque yo no estoy de acuerdo que usted vaya a orar como si estuviera castigado o castigada, como hacían antes en las escuelas, que lo ponían sobre las tapitas esas de los refrescos, como castigo. Ahora usted no va a escoger el peor lugar para orar, porque es una actitud suya de doblarse allí en la presencia del Señor. Amén. De doblar rodillas, dice, voy a escoger donde estén las piedras para que me molesten bien. No, hermano, busque un lugar más bien cómodo, pero que usted pueda doblar sus rodillas ahí delante del Señor. Amén, amén. Gloria a Dios. No vaya a escoger el peor sitio. Dice, no, hermano, yo soy como, yo sí voy a orar, voy a un sitio donde haya bastante calor, que no haya aire acondicionado. Hermano, yo pienso distinto. Si voy a un sitio y hay aire acondicionado, me aprovecho de esa ventaja que está allí para orar más cómodamente. Porque estoy un cuerpo humano que resiente también lo que es la temperatura que hay en el ambiente. Así es. Entonces, con todas esas situaciones, haciendo el equilibrio, para que usted no viva como un personaje que viene de otro planeta, sino que como un ser humano que está aquí, está aprendiendo de Dios, aprenda a vivir entre lo que es lo humano y lo que es el ser espiritual. Amén. Dios nos bendiga. Amén. Y que esta voz de aclamación quede completamente establecida en nuestra vida. Amén. Vamos a estar de Padre, gracias.